Bueno, mi nombre es Javier Tovar. Yo procedo de una región andina del sur de Colombia, de un municipio que se llama Aldana. Es un municipio de los Andes, prácticamente entre la frontera entre Ecuador y Colombia. Este municipio pues es también zona indígena de los pueblos de los Pastos, ¿no? El pueblo de los Pastos pues es uno de los pueblos más importantes del departamento de Nariño. Así que mis raíces pues tienen que ver con este pueblo andino. Mis abuelas han sido tejedoras, las dos, mi mamá, o sea que tengo una procedencia, digamos, de esa diversidad epistémica, lo que me gusta llamar de esa diversidad de saberes, y luego estudié antropología, quizá inclinado por ese horizonte, en la Universidad del Cauca. Posteriormente estudié una especialización en docencia universitaria y una maestría que me parece muy importante para lo que vamos a hablar, que es la maestría en etnoliteratura. Cuéntame un poco sobre esa tu propia posición, cómo surge, ¿no? Yo entiendo de que hay atrás este substrato cultural, pero más esta reflexión académica. ¿Cómo es que, cuáles son tus fuentes de los cuales te nutres y cómo es que está el estado actual del desarrollo de este pensamiento desde el sur? Sí, yo creo que pues no me han hecho esta pregunta, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Esa reflexión desde mi formación como antropólogo. Entonces, pues hay un gran fundamento, pero yo pienso que son autores que han marcado realmente mi vida, ¿no? O sea, y digo mi vida porque pues han marcado mi visión de mundo, ¿no? Y la forma de actuar ahí. Y cuando digo autores, me refiero también a tanto académicos como no académicos, ¿no? Y es a partir de esos diálogos que empiezo a construir, ¿no? O sea, por ejemplo, hablo de donde está el Vidao Chicunque, un taita, ¿no? Muy interesante, al que le dediqué buena parte de mi tesis de antropología. Él fue carguero de personas, carguero de gente. Luego fue un poco encargado de la parte de la misión, ¿no? Estuvo en la guerra del Perú. Y luego él se dedicó a la parte espiritual, ¿no? Tansemboa, traduce pues ahí médico tradicional, como quiera llamarlo. Eh, y él me abrió realmente una gran puerta para reflexionar al respecto, porque él decía que él se había educado, ¿no? Él habló mucho de la escuela, pero habló también del páramo y cómo él se educó en el páramo, y él describía realmente el páramo como un espacio de aprendizaje, donde el rayo, la neblina, y utilizaba conceptos acerca de la neblina, no era, por ejemplo, un espacio de la luz, ¿no? Como se conoce, sino un espacio de conocimiento en lo oscuro, en la neblina, y que precisamente ahí aprendió. Pero también él aprendió en el Amazonas, y él se fue a las comunidades indígenas amazónicas, donde los sionas, donde los copanes, a aprender el uso del ayahuasca, el uso del yagé. Entonces yo miraba cómo el Taita Stanislao Chicunque era capaz de articular ese mundo del páramo y el mundo de la selva. Y él vivía pues en un valle, ¿no? Que tú conoces, que es el valle de Sibundoy. Entonces, cómo él articulaba el conocimiento andino, pero también el conocimiento amazónico, y articulaba también pues su saber, ¿no? En el uso de las plantas, en sus relatos, su caminar. Entonces era un gran conocimiento que me dio para mí para reflexionar. Pero en ese, no había otro
señor que me marcó también, varios en ese contexto. Por ejemplo, don Alberto Huajibioy, indígena, no, uno de los primeros antropólogos indígenas que tuve la oportunidad de yo de conocer, de conversar. Ya tenía en ese entonces, que lo conocí, unos 80 años quizá, pero fue uno de los primeros antropólogos indígenas. Y entonces él me gustaba mucho porque si bien, digamos, era antropólogo, tenía muy claro el pensamiento Kamsá y al mismo tiempo vinculaba, ¿no?, todo su pensamiento con el mundo antropológico, el mundo académico y, por supuesto, hizo grandes contribuciones al pensar desde nociones que existían, ¿no? Y él hablaba de unas nociones del tiempo, hablaba de unas temporalidades, y tiene un libro muy bonito que yo creo que es de los primeros libros sobre la literatura oral indígena en los pueblos Kamsá. Y su hermano, don Pedro Jojibioy, que era un etnobotánico, ¿no? PhD en etnobotánica, pero también él era pues médico, utilizaba el ayahuasca, entonces un gran, impresionante conocedor de las plantas. Fundó un jardín botánico y apoyó muchos jardines botánicos acá en Colombia, sobre todo en el sur de Colombia, pero él, por ejemplo, cuando caminábamos, me parecía muy interesante que conocía las plantas pues en su lengua, ¿no? En Kamsha, pero las clasificaba también de manera científica, y también las conocía en español, cosa que él me hablaba pues de las plantas en diferentes lenguas, ¿no? Y me decía eso. Y pues del mundo amazónico, un gran conocedor de las plantas. Entonces, yo miraba en ellos como que no había, o sea, se formaban en los dos sistemas, ¿cierto? En el sistema científico y tenían el mundo andino, y lo tenían aquí en la cabeza y hacían uso de eso, y me gustaba mucho ese diálogo. Creo que ellos me empezaron a, a conocer y yo empecé a conocer ese diálogo de saberes que ya estaba pues ahí en vivo, en carne y hueso, en este tipo de personas. Esa era como mi experiencia, digamos, con estos tres personajes. Después fui conociendo muchas personas, casi mi vida me ha llevado a conocer estas personas. Pero también eh, me interesó mucho leer ciertos autores. Fueron llegando como si fuera una visión de viaje, unos autores que tenían que ver con eso. No, no sé por qué, pero iban llegando. Eh, Hay, por ejemplo, un filósofo ruso, no, que anoche precisamente no sabía que lo iba a hablar hoy de él, soñé, ¿no?, de un filósofo ruso que se llama Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin fue, pues vivió en plena época del estalinismo y escribió un libro pues fuertísimo, ¿no?, sobre el carnaval, ¿no? Quizá el libro más importante sobre el carnaval lo escribe Miguel Bakhtin. Y él hablaba muchísimo de la importancia de la polifonía, ¿no?, del diálogo de saberes. Y hay un libro en el que critica fuertemente a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, en la que él decía que las ciencias sociales y las ciencias naturales han vuelto objeto, han cosificado a las personas, ¿no? Pero que han reducido, o sea, esa pluriversidad, esa plurivocidad, decía él, del mundo del carnaval o del mundo de la vida, lo han querido reducir a una univocidad, a una sola voz. Entonces el carnaval para él, la vida son muchas voces, ¿no?, por allá, pero decía él que las ciencias sociales y las ciencias naturales han querido reducir, ¿no?, a la universidad. Por eso él decía, no acudía mucho a la literatura rusa, a Dostoyevsky, a Rabelais, por ejemplo, que es impresionante también, y que muestran esa pluriversidad de voces, de actores, de visiones.
Y él decía pues que siempre defendió por eso un concepto del dialogismo, que las ciencias sociales debían plantear una investigación de carácter dialógico, porque el mundo no era homogéneo, no era monolingüe, sino era una pluriversidad de voces, ¿no? De Oye, lenguas. lo que dices de Bakhtin es extraordinario, pero también es extraordinario lo que dices de los sabios que fueron académicos y sin embargo no interpretaban lo suyo desde la academia, sino colocaban, digamos, en equivalencia los saberes. Es decir, no se, ellos tampoco se legitimaban, a pesar de haber estado en la academia, digamos, como académicos, reinterpretando la realidad a la luz de la academia, sino colocaban, eso es bien interesante, como una escuela de diálogo de saberes. No negar, no, pero tampoco subordinar. No sé cómo, Exactamente. me gusta mucho eso, esos ejemplos que acabas de decir respecto tanto a Bakhtin como a los sabios locales con quienes has conversado. Eso que ya estos elementos eh, mm, son, digamos, como unos antecedentes muy importantes que creo que estaban pasando en varias partes, ¿no? O sea, con el tiempo me he dado cuenta que hay muchísimas personas, como don Pedro, como don Alberto, como don Stanislao Chicunque, que están en esta perspectiva y que están en varias partes, ¿no? Por ejemplo, de Mikhail Bakhtin me ha parecido impresionante, ¿no? Por ejemplo, Bakhtin nos ha enseñado mucho a escuchar, ¿no? No es tanto una ciencia del ver en Bakhtin lo que reivindica, sino una ciencia del oír, del escuchar, de la palabra. Entonces, yo creo que Bakhtin es el filósofo de la palabra junto con el carnaval. Y él decía que, y eso pues una crítica contundente a la lingüística, ¿no? Al signo lingüístico. Y más bien él entendía que la lengua era viva y que la palabra era lo que daba vida a la lengua. En ese sentido decía Bakhtin que hay que escuchar la palabra porque la palabra tiene carne, tiene entonación, que cuando escuchemos deberíamos mirar el rostro, la entonación, el ritmo de la palabra de quien la está entonando. Entonces todo eso nos llevaba pues a una relación con el otro. ¿No? O sea, la palabra es ese vínculo, él decía, responsivo, ético con el otro. Entonces había un concepto que me enseñó mucho y que por eso digo que también se da en la vida cotidiana, porque él decía, hablaba del acto responsivo, ¿no? El acto responsivo es un acto ético en la medida que yo debo escuchar al otro, pero también no, yo debo responder por mis actos. Entonces tenía esa connotación de acto y de escucha, ese concepto de Bakhtin. Entonces decía pues que nosotros debemos estar atentos y a la escucha de esa pluriversidad de mundos, de esa pluriversidad de voces, que la ciencia no las ha escuchado, porque es monolítica, ¿no? Entonces yo creo que él ya habría entonces una posibilidad a todas esas epistemes, a esas de voces. Luego a Bakhtin pues lo van a retomar muchos de los filósofos contemporáneos bajo este concepto. Me hace recordar mucho Benjamin a José María Arguedas, ¿no? Como Arguedas también diciéndole a María Tigui que no únicamente bajo la perspectiva marxista es el mundo material, sino que lo espiritual también está ahí, ¿no? Entonces, es lo mismo, yo creo que ahí coincide. Entonces, para mí, Walter Benjamin se convirtió en un elemento muy importante y sobre todo sus formas de escritura. O sea, yo creo que esas formas de narración también, ¿no? Yo a veces pienso que en el mundo andino, en el mundo amazónico hay escrituras, diversas formas de narrar. Y a veces José María Arguedas, eh, el mismo Bakhtin, eh, no es un lenguaje monolítico, ¿no? Sino que están más mirando esas otras narrativas que no están en el artículo científico, que no está en el libro,
porque son los académicos que se convierten en autoridad, ¿no? Y las voces de los otros aún se quedan pues excluidos. El que habla simplemente es el sociólogo, el antropólogo y el filósofo, ¿no? Entonces, volvemos yo creo que a una hegemonía, a una invisibilización, a una negación de esos saberes. Entonces, creo que pasaba distinto un poco con Walter Benjamin en su narración, en su forma de escribir, en esa sensibilidad que daba cuenta pues, de esas distintas alteridades. Derrida, ya que Derrida, un filósofo de Argelia que llega a Francia, no muy joven, y poco a poco él hace toda una deconstrucción de la filosofía moderna, de la filosofía occidental. Y va a cuestionar fuertemente no el tema del logocentrismo, es decir, cómo la ciencia occidental, las filosofías, se han constituido bajo lo que él llamaba el logos, ¿no? Desde una postura totalmente racional, dejando de lado la sensibilidad, la espiritualidad, ¿no? Y él decía un poco que para abandonar el logocentrismo como algo dominante, como el centro, siempre decía, yo tengo que acudir a la literatura, tengo que acudir a la antropología, porque ahí hay otras sensibilidades, otras formas de pensar. Y en ese sentido me parecía interesante cuando él hablaba de abrir la universidad, de abrir la universidad más allá del claustro, más allá del racionalismo, y un elemento fundamental que me parece eh, importantísimo, y es que debemos abandonar las dicotomías. Decía que el racionalismo lo que ha construido son dicotomías, y que quizá eso es una forma colonial muy fuerte, ¿no? Que hemos heredado del pensamiento occidental. Y lo que él invitaba es a deconstruir esas dicotomías, ir más allá de ese pensamiento dicotómico, ¿no? Y mirar otros terceros, otras formas del tercero, ¿no? Mirar realmente que hay otras posibilidades, que no son dos, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que es un colonialismo fuerte del pensamiento moderno occidental. Siempre estamos pensando en el mundo, ¿no? De izquierda y derecha, por ejemplo, la política en términos de izquierda y derecha, y no hay otra. Exacto. Sin embargo, ¿cómo ves tú este abanico de ejemplos que están de alguna manera cultivando una propuesta diferente, distinta en el escenario de tu país? Sí, yo pienso que es muy rico, ¿no? El abanico. Por ejemplo, voy a hablar de lo que he visto en Pasto, sobre todo con los artesanos, ¿no? Mm, El carnaval de negros y blancos se nutrió mucho de la parte artesanal, ¿no? En los años 60, 70, y ellos se convierten en una escuela, ellos incluso llaman escuelas, ¿no? Pero no es la escuela pues cerrada, no en el claustro, sino que ellos hacen su carnaval en sus talleres artesanales y en sus casas. Y van muchos jóvenes, no van a aprender las técnicas artesanales, el color, el manejo del barro, ¿no? Y ellos poco a poco durante estos 50 años fueron formando muchísima gente, mucha gente, ¿no? Ahí hay un ejemplo de escuela, un ejemplo de unas pedagogías. Lo mismo pasa, Pasto es una ciudad musical, lo mismo pasa con los músicos. Yo digo, y bueno, ¿y por qué hay tanto músico? ¿Y a dónde se formaron? Pues no fue en la universidad, no fueron en las casas, fueron en los talleres, en esos sectores rurales y populares. Yo no sé cuántos músicos y artesanos habrá en Pasto, que es un espacio urbano. Y uno mira un desfile de carnaval y todo lo que sale, pues son miles de personas que van ahí, pero eso sale no
de la universidad, sino sale de los sectores artesanales, de los sectores populares. Y en esa medida, por ejemplo, digamos que hay dos grandes espacios de creatividad. Por un lado estaría la Facultad de Artes, no más en la idea del canon, digamos, pues, y por el otro estaría esa gran escuela del carnaval, ¿no? Son dos estéticas o más estéticas, pero por decirlo de alguna manera, son dos formas de estética distinta, una estética carnavalesca y una estética pues más convencional del arte, pero son estéticas que están interactuando en Pasto. Lo mismo puede pasarse con la música, que ahora estoy precisamente trabajando una película de un gran músico que está ahí. Y en esa medida, digamos, se convierte, ahí hay unas pedagogías de la creatividad, una pedagogía del arte, una pedagogía distintas. Pero bueno, luego el carnaval va ganando espacio, y ya se interesan los maestros, o sea, la escuela se interesa en el carnaval, ¿no? Y ahora, por ejemplo, es muy bonito, sobre todo, eso empezó con músicos, y ahora en un acontecimiento que le llaman el canto, ahorita no fue el canto a la Madre Tierra, ¿no? El 3 de enero, empezaron con personas interesadas en la parte música, en la parte andina, en la identidad andina, pero poco a poco se fueron metiendo las instituciones educativas. Y ahora, en estas instituciones educativas, hacen parte varias instituciones que están trabajando la música y la danza andina, y formando a jóvenes, pero hablamos de cientos de jóvenes, ¿no? Y ellos salen el 3 de enero a hacer el canto a la Madre Tierra, y están aprendiendo música y están aprendiendo danza. Y es muy interesante en un trabajo que yo hice, sobre que no únicamente están aprendiendo música, sino que están aprendiendo valores, ¿no? En contextos muy complejos de conflicto, porque son sectores populares. Entonces ahí hay conflictos, hay tensiones, muchos jóvenes vinculados a la droga, eh, el tema de las tribus urbanas, choques, pero en esos espacios ha sido un espacio muy interesante de convivencia. Entonces se habla del compartir. Entonces al mismo tiempo que se habla, digamos, de música, de danza, se están generando unos valores, y es durante todo el año. O sea que esa escuela está trabajando también durante todo el año. Y ahí se van formando jóvenes en la parte de la música, en la parte de la danza. Entonces, digamos, si uno mira, eso es muy importante, porque la escuela convencional, la música y la danza es marginal, bastante marginal, pero si coexiste, digamos, con eso, la música y el arte se convierten en un espacio fundamental. Entonces, yo lo entrevistaba a un profe, decía, pero nosotros no es que les neguemos el rock, no es que le neguemos las músicas que ellos hacen, sino que estamos ampliando que también acá hay otras músicas, que también hay otras danzas, y ellos van entendiendo. Entonces están ampliando, digamos, su perspectiva de esa diversidad musical, de esa diversidad estética. ¿Cómo ves tú estas perspectivas que nos estás contando de diálogos de saberes que se dan a partir de estas expresiones? Pero yo sé que tú tienes muchísimo más para contarnos, ¿sí? ¿Cómo ves tú la perspectiva en el contexto de la pandemia que nos ha tocado vivir todo este tipo de expresiones? ¿Crees que fluirán? ¿Será una oportunidad para abrirlo? ¿Más bien se cerrarán? ¿Sí? Se volverá más monolítico el tema de la ciencia y una suerte de fundamentalismo científico que no se permea bajo estas otras formas de saber, o piensas tú que esto es la oportunidad que tenemos? ¿Cómo la ves, Javier? Yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas. Una es que vamos a vivir muchísimas problemáticas muy complejas, pero que ni una sola cultura la puede solucionar. Una cultura ya no va a poder solucionar sus problemas.
la pandemia, por ejemplo, digamos que una cultura no la va a poder solucionar por sí mismo, un pueblo, pero tampoco la ciencia solita, ¿no? No va a poder solucionar esos problemas. Yo creo que ahí es importante ese diálogo de conocimiento. Es tan importante el conocimiento científico como el conocimiento milenarios de los pueblos para poder solucionar esos problemas tan complejos que se nos vienen, ¿no? Si uno mira en el contexto de la pandemia, esos saberes se reactivaron, reactivaron muchos saberes. Plantas que no se conocían, por ejemplo, ¿no? Muchísimas plantas que el mataratón, que indique el comando matico que se activó en Perú, que comentaba la antropóloga colega. O sea, conocimientos que se afloraron de manera muy interesante, al mismo tiempo porque no tenían acceso a la ciencia y no tenían acceso pues, al conocimiento derivado de la ciencia, no a los medicamentos ni a los espacios institucionalizados en que se da ese saber, que Foucault no lo enseñó muy bien. Ese saber se institucionaliza en clínicas, en hospitales, pero ahí no se daba, no se dio. O sea, el Amazonas, la costa pacífica en Colombia, no teníamos, ni siquiera en las ciudades, ¿no? Entonces muchísima gente pues acudió a las medicinas locales, a esas medicinas tradicionales, y se activó mucha fuerte, y no pegó, no pegó. Yo creo que eso hay que investigarlo, no se lo está investigando, pero se debe investigar fuertemente. Hay zonas, por ejemplo, como Tumaco, donde primero pegó fuerte la pandemia, pero luego se empezaron a hacer trabajos, ¿no? Y la misma gente empezó a trabajar sus plantas y eso frenó un poco la pandemia. Lo mismo en la Amazonía, en los diferentes pueblos. Yo creo que esos saberes, los que estaban ahí, se empezaron a visibilizar. Y hay una cosa muy bonita que me pareció, y es que como esos saberes que la escuela no los niega, los invisibiliza o no los tiene en cuenta en sus currículos, en la pandemia sí. Entonces, como los niños no fueron ya a la escuela, estaban encerrados en sus casas con sus padres, ahí sí ahora volvieron los abuelos a enseñar los juegos tradicionales, que juguemos a esto para que no se aburran, o empezaron a aprender las recetas tradicionales, que hagamos los tamales, que hagamos eso. Todos esos conocimientos se intercambiaron en las casas, ¿no? Y cosas hermosísimas que se presentaron. Entonces, la escuela, digamos, dejó de ser simplemente el aula, como la entendemos, la vida escolarizada, y se trasladó también acá a la casa. En ese sentido, yo creo que ahí nos abre un reto muy importante. Hubo acá una cosa muy importante que les he estado comentando en varios espacios, una experiencia muy bonita acá en Pasto, que abrió la gobernación del Cauca, que llamó Cultura en Casa. Me llamaron a mí a revisar esas experiencias. A mí me tocó los saberes, no los saberes, y llegaron, no sé, como 500 videos de los saberes, pero impresionante, ¿no? Yo he estado en el Pacífico, yo he estado en los Andes, pero no tenía idea de muchas cosas, de Esos medicina. saberes fueron grabados por la propia gente dentro de casa Claro, y enviados al municipio. enviados al municipio, nos nombraron unos evaluadores para Ajá. que revisemos. Entonces, yo creo que ahí hay una idea, muchas cosas de lo que yo quisiera llegar, y creo que puede ser para mí la alternativa, ¿no? Para mí que de una justicia cognitiva. Es, eh, entonces hace la señora un ejemplo de Cumbal, experta en ajices. Entonces ella no hace un ají, sino hace una diversidad de ajices, ¿no? Y las hijas, ¿no? Le hacen el video. Y la señora está haciendo sus recetas y nos enseñan una cantidad de ajices que yo no tenía ni la menor idea de que había tan variedad gastronómica en la señora,
de mostrar esos registros. Entonces los muestra en el video. Entonces las hace con herramientas muy sencillas. No son celulares sofisticados ni cámaras sofisticadas, sino con pequeñas herramientas y hacen el video. Visibilizan el conocimiento de la maestra, de la señora. Y hay un diálogo intergeneracional, porque las hijas están aprendiendo. Más a nosotros nos muestran eso. Entonces, ahí yo creo que están articulando otras pedagogías. Están articulando el uso de las TICs, ¿no? La tecnología, están articulando el saber. Y eso yo les proponía a mi hermano, yo le mostré algunas experiencias, dijo, eso es lo que necesita mi hermano rector de un colegio. Me decía, eso no lo conocemos. Eso es lo que nosotros quisiéramos tener para enseñarles a nuestros estudiantes, porque ese material no está. Entonces todo ese material se convierte en un material didáctico muy interesante. Entonces había también ahí un diálogo intergeneracional, un diálogo de saberes. Entonces, pero eso yo creo que fueron como 700 videos que llegaron, porque fueron en música, fueron en agricultura, fueron en medicina tradicional de comunidades indígenas. Yo estaba muy contento de recetas gastronómicas. Yo me di cuenta de la gastronomía tan rica que tenemos en Nariño, pero no la conocemos. Y ahí está en las casas. Entonces, ¿cómo vamos a articular? Yo creo que ahí las TIC son muy importantes, ¿no? Ajá. El uso del celular son importantes, las plataformas para visibilizar. Yo creo que sí se podría articular la escuela, ¿no? La escuela pues convencional, ampliar la idea de la escuela, ampliar el tema de las TIC, pero articuladas con los conocimientos locales. Claro, y Y, al mismo tiempo hacer una comunicación que no vaya de arriba hacia abajo, como son ahora los programas, sino una comunicación de abajo hacia arriba, ¿sí? De manera que haya una suerte de circuito de retroalimentación cognitiva. Eso me parece sumamente interesante, la experiencia de retroalimentación cognitiva. Eso me parece sumamente interesante, la experiencia. ¿Y cómo lo ves en perspectiva todas estas cosas, Javier? pues yo creo que tenemos un gran reto, ¿no? Voy a comentar otra experiencia de unos niños campesinos, muy humildes, que no tenían para un computador, pero se volvieron en Colombia famosísimos youtubers, ¿no? Entonces uno entra y han entrado 500.000 personas, o sea, dicen los entendidos que eso no lo logran, ¿no? Entonces ellos no tenían un computador y empezaron a vender sus productos del campo a través de estas herramientas. Pero ya eso se fue volviendo con mucha acogida y ya no únicamente vendían los productos, sino que mostraban la vida del campo y enseñan a hacer un abono, para qué sirve en un video de las cáscaras de huevo, que cómo se los puede utilizar. Y yo entré y escribí algo sobre eso también, como esto, y miré mucho la importancia. Luego ya pudieron comprar su computador y hoy entra uno a YouTube, a estos chicos, y muestran toda una cantidad de videos educativos sobre la vida del campo. Yo creo que esa pandemia nos abre mucho a esa diversidad de tecnologías, mucho a la diversidad de conocimientos, a esas otras pedagogías, que hay múltiples espacios de aprendizaje, y en esa medida yo pienso que es un reto, ¿no? Creo que ético, de nuestra parte como profesores, como investigadores, de transformar la escuela, en el sentido muy amplio. Solo la transformación de la escuela nos podrá permitir transformar la realidad y las complejas problemáticas que vive. Está en la escuela el espacio de la transformación de la idea de lo político, de la idea de lo económico, de la idea de la salud, de la idea de la justicia.